La historia está llena de grandes amistades que nacen en medio de la adversidad, para luego verse quebradas por las diferencias y el tiempo. Simón Bolívar y Santander, Thomas Jefferson y John Adams, David y Saúl, Batman y Superman. El cine no es la excepción, y esta historia de amistad y pleito involucra a dos de los más grandes cineastas de la historia. Pongamos contexto. En 1951, un grupo de críticos de cine, liderados por el escritor André Bazin, fundaron la revista Cahiers du Cinéma, Cuadernos de Cine. Los críticos que allí escribían desarrollaron la teoría de autor. Para ellos, el director es el autor de una película, y una película, idealmente, debe reflejar lo más fielmente posible la visión, estilo e intenciones del director. Los escritores admiraban el trabajo de directores como Orson Welles, Alfred Hitchcock, Jean Renoir y John Ford, entre otros, por su capacidad para dejar su firma y sello personal en cada película. Impulsados a poner a prueba su teoría, imprimiéndole su sello personal a sus películas, nace la nueva ola francesa, o Nouvelle Vague. Las primeras cintas del movimiento fueron Le Beau Serge, La Pointe Côte, Los 400 golpes y Sin aliento. Usando actores no profesionales, mezclando realidad y ficción, usando técnicas de bajo presupuesto, edición que no respetaba el tiempo ni el espacio, un humor cínico y a veces absurdo, y tramas muy libres y poco definidas, la nueva ola era un movimiento radical, una reacción a la rigidez del cine en la época de posguerra. Los principales nombres del movimiento eran Jean-Luc Godard, François Truffaut, Agnès Varda, Éric Rohmer, Claude Chabrol y Jacques Rivette, entre muchos otros. A todos les unía una estrecha amistad, frecuentes colaboraciones y un amor inmenso por el cine, además de la militancia política. La inmensa mayoría eran marxistas, especialmente Godard, que hace apasionadas defensas del marxismo y el socialismo en buena parte de sus películas. En 1968, Godard y Truffaut, acompañados por varios directores y actores de toda Europa, boicotean con éxito el Festival de Cannes, en solidaridad con las protestas estudiantiles de mayo del 68. Solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes. Sin embargo, después de esta rebelión colaborativa, los caminos de ambos amigos se han de separar. Godard estaba en un periodo muy político. Desde 1967, cuando había estrenado La Chinoise, el director había puesto la dialéctica e ideología marxista al frente de su producción cinematográfica, abandonando el cine mainstream y haciendo una serie de proyectos de video con tintes muy políticos. Por otro lado, Truffaut no era reacio a crear cine comercial, habiendo intentado dirigir algunos thrillers y películas románticas. En 1973, Truffaut estrenó La Noche Americana, una película de comedia, drama y romance, donde él mismo interpreta a un director intentando terminar una película plagada de dificultades. Es una película divertida, llena de sátira, guiños a su propia obra y al mundo del cine, con actuaciones bastante buenas, y ganó un Oscar a Mejor Película Extranjera. Merci beaucoup. Ese mismo año, molesto por lo que percibía como una deshonestidad intelectual, Godard escribió una carta escueta a Truffaut, cargada de indirectas y acusaciones. Godard le dice a Truffaut que en La Noche Americana el director es el único que no se acuesta con nadie, pero que hace poco lo vio a él y a la actriz Jacqueline Bisset en un restaurante de París. Lo culpa de que como grandes directores como Truffaut o Louis Malle acaparan el presupuesto de los grandes estudios, él no puede conseguir financiación para sus películas. Lo acusa de mentiroso, de presentar una versión simplista e inexistente del rodaje de una película. En resumen, Godard le dice a Truffaut que se ha vuelto un farsante. Truffaut, ni corto ni perezoso, le respondió a Godard con una carta de 20 páginas, donde responde con críticas certeras. Acusa a Godard de ser un victimista incorregible, siempre llorando para tener actrices famosas en sus películas y no conseguir presupuesto fácilmente. Lo acusa de falso y de mal amigo, al ignorar y rechazar a quienes antes habían sido compañeros y colegas, gracias a su cambio político y su nueva fama. Lo acusa de no ayudar a su antigua amiga Jeanine Bazin, con una gran deuda hospitalaria, a pesar de tener los medios para hacerlo. Lo acusa, duramente, de manipular a los mismos desamparados y vulnerables por los que dice luchar, al usar sus historias sin importarle la opinión de ellos, o simplemente diciendo que va a poner sus historias en pantalla y nunca haciéndolo. Truffaut lo llama dandy, charlatán, montado en un pedestal.
Lo acusa, en resumen, de ser un mentiroso aún peor que él. En sus palabras, la idea de que los hombres son iguales es mera teoría en ti, no es algo que sientas realmente. Por eso no logras querer a nadie, ni ayudar a nadie más que arrojando algunos billetes sobre la mesa. Godard y Truffaut no volvieron a hablar. En 1984, François Truffaut, ya con un tumor cerebral y un primer infarto encima, murió en París. Tras su muerte, Godard escribió una introducción a la correspondencia de su antiguo amigo, y le rindió homenaje en su proyecto Histoires du Cinéma. El pasado 13 de septiembre, Jean-Luc Godard murió en Rolle, Suiza, a los 91 años. Ambos realizadores representan estilos distintos, opuestos pero paralelos, de hacer cine sin perder un sello o estilo personal. Truffaut combinó un realismo duro con la poesía de lo cotidiano, con el romanticismo y la emoción de las posibilidades de la realidad. Godard, por su parte, destrozó la gramática misma del cine, reconstruyendo a su manera cómo contar una historia y volviéndolo un medio para el cambio político y social. Godard no era una persona fácil. Era conflictivo, arrogante, y sí, muchas veces su compromiso con el socialismo y el marxismo era mucho más teórico que práctico. Esta actitud altanera lo alejó de muchos de los demás miembros del movimiento, entre ellos Agnès Varda, de quien se distanció tras la muerte de su esposo, el cineasta Jacques Demy. Moi, ça veut dire qu'il pense à Jacques, mais c'est pas très drôle. C'est pas très drôle. Sin embargo, nadie puede negar la influencia que él, junto a los demás miembros de la nueva ola, tuvieron en el cine moderno, en el montaje liberado, en la deconstrucción de la trama y los personajes, en el diálogo fluido y el compromiso político de las películas. En ese sentido, fueron verdaderos revolucionarios, y fue una verdadera lástima que una gran amistad terminara de ese modo.